Platiquemos de Notre Dame tras el incendio que el día de antier devastó eventos vinculados a la iglesia, pero vinculados a la historia más importantes del mundo. Regresa con nosotros hoy, digamos que para platicar en una segunda parte de esta historia, Alejandro Montiel. Alejandro fue secretario de Cultura en el gobierno del estado de Puebla, académico, catedrático, pero además un conocedor profundo de la cultura, de la vida de las artes francesas. Y hoy hablemos justamente de qué es lo que había adentro, cuáles son esos tesoros que habían adentro de la Catedral de Notre Dame. Alejandro. ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por aceptar regresar a platicar con nosotros. Se quedaron temas pendientes el día de ayer. ¿Qué había de valor histórico, artístico adentro de Notre Dame? Bueno, afortunadamente, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? La mayor parte que hay. Hay muchos tesoros, por supuesto, joyas, por supuesto, libros incunables, en fin, pero se destacan por su originalidad, por su, digamos, por su historia misma vinculada a la propia catedral. Podríamos empezar por los mismos rosetones. Estos rosetones, que son estas grandes ventanas, estas vidrieras que ya estamos viendo. Este específicamente es el del lado oeste, que tiene a la Virgen coronada como reina y al niño Jesús. Ahí, por ejemplo, fíjate la intensidad, la profundidad del color. Es un logro, precisamente, lo que estamos viendo ahí es prácticamente del año 1225, la fabricación del vitral. Y cabe destacar, recordar que solamente hasta el siglo XV, prácticamente, el espejo para la sociedad occidental europea va a ser un objeto común. En ese momento ni siquiera hay espejos. Ahora, ¿qué está representando? Está representando a la Virgen en el centro y luego tienes tres círculos concéntricos que básicamente son virtudes y contravirtudes, las 12 tribus de Israel, y recordar, nadie sabía leer, salvo, por supuesto, la élite muy culta, reyes y sacerdotes. Entonces, todo esto es pedagógico. Todo esto es completamente pedagógico y muestra... O sea, era una forma de comunicar. Es una forma de enseñar. Es una forma digamos, de que el pueblo que va a entrar a estas grandes edificaciones, por eso estas grandes dimensiones, tiene para aprender, y es la única. No hay forma escrita, no es como hoy que pegas un edicto y la gente lo va a leer o va a intentar, o redes sociales, no, la gente, la reflexión. Hoy, con las redes sociales, estamos regresando completamente a lo visual. Oye, Alejandro, estos vitrales son originales. Ayer nos hablabas de la reconstrucción que tuvo Notre Dame en el siglo XIX. ¿Estos son originales? Estos son originales. Ese es el que quedó tapado, digamos, detrás del órgano, que ya hablaremos también de él, pero del órgano, entonces no se puede ver. Estas tomas son detrás del órgano. Esta vista básicamente nadie la puede ver porque está cortado por ese órgano monumental que fue terminado en el siglo XIX. Pero tienes este es el oeste, está el norte y el sur, que representan Antiguo y Viejo Testamento. Vemos otro de los tesoros. Sí, nos podemos ir. A mí, personalmente, el rosetón me parece, estamos viendo algo de hace 800 años. ¡Qué barbaridad! Se salvaron. Se salvaron. Y entonces, bueno, podemos seguir, no sé cómo está el orden, pero la techumbre de madera también podría ser muy interesante. La techumbre de madera que sí desapareció. También es básicamente del 1200. Se calcula que son, o que eran, 1300, ahí estamos viendo las imágenes, como eso es lo que podías entrar. 1300 robles para hacer esa techumbre. 1300 robles, un bosque. Le decían exactamente la forêt, precisamente porque era el bosque dentro de Notre Dame, y tienes ahí, mira, todo eso desapareció, todo eso desapareció, y soportaba una estructura de plomo, que estaba viendo ayer los datos impresionantes. A ver, perdona que te interrumpa. Este hombre está caminando sobre la techumbre de madera, y lo que estaba encima era plomo. Eran láminas de plomo, que recordar que el medievo es el metal favorito, pero mira qué maravilla de vigas. Wow. Son, se calcula 1300 robles, pero soportaban una estructura de 210 toneladas. 210 toneladas de plomo. Eso es lo que estaba
Hoy nos asombramos de nuestras construcciones. Esto se hizo hace 800 años, una estructura de pura madera que soportaba 210 toneladas de plomo. Esto se fue. Por supuesto, el plomo se fundió fácilmente y bueno, se calcula en términos de hectáreas, unas 21 hectáreas de bosque para hacer esto, ¿no? Bueno, obviamente se quema, en un segundo se quema más en un incendio. Por eso es que, así es como te lo explicas, por eso tarda tantas y tantas y tantas horas el fuego vivo, ¿no? La llama viva. Y por eso los bomberos no pueden sofocarla tan fácilmente, ¿no? Y otra cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que en la primera hora, la segunda hora, Donald Trump dice, ¿por qué no se usan tanques cisterna, tanques agua? ¿Qué es lo que todos pensábamos, la verdad, ¿no? Antes de ver la cuestión de los restauradores? Si hubieran usado agua, que lo hicieron en España, en una catedral que se incendió, inmediatamente la estructura colapsa. Eso sí ya está estudiado completamente. Sí, echas un tanque desde un avión y wow. Colapsa completamente y además el fuego se hubiera expandido enormemente, ¿no? Pero bueno, ahí está, esto que están viendo ya no existe. ¿Vemos los órganos, te parece? Vemos los órganos. Bueno, los órganos fueron construidos. Este es el último órgano, este es el órgano que vio Viollet-le-Duc, que es el que encarga todo esto. 8,000 tubos, miles de voces, es un órgano sinfónico, pero lo interesante es que existió órganos desde el siglo XIV, desde el año 1330, existieron órganos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Wow. Que se fueron adhiriendo, que se fueron, digamos, sumando nuevas tecnologías y Luis XIV da un jalón, Luis XV también da otro jalón y tú por eso ves la estructura. De esta manera que este órgano tiene tubos que retomaron los tubos medievales. Oye, Alejandro, digo, este órgano es impresionante. Cuando tú vas a la Catedral de Puebla, su órgano es impresionante, pero digo, en tamaño es mucho menor. Este es casi el mayor de Europa. Bueno, el órgano de la Catedral de Puebla es de obra de don Octaviano Márquez y Toriz, del año 60, pero recordar... Es de 1960 el órgano de la Catedral de Puebla. El órgano es don Octaviano, y recordar que hay dos órganos ahí que están completamente vacíos. Me duele el corazón decirlo, pero ahí están, por favor. Imagínate, ya están 600 millones de euros para esta catedral, 600 millones de euros. Ojalá nos regalaran aunque sea 10 millones de euros para la Catedral de Puebla, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí está, son 8,000 tubos y se salvó este órgano, básicamente la estructura de piedra, pero mira, ahí está el rosetón, que no se puede ver, o sea, los turistas no pueden ver, salvo que tuvieran acceso a la parte superior. Correcto. Podemos ver ahora, si quieres, las gárgolas. Correcto. Bueno, las gárgolas... sí existían algunas en el siglo XIII, XIV, pero básicamente todas estas que ven, todas estas famosas, son invenciones de también la restauración de Viollet-le-Duc y el escultor es Victor-Joseph Pianet. Entonces, mientras más sobresalgan, cumplen su función real, que es, digamos, arrojar, aventar el agua fuera de la estructura. Básicamente hoy, tú sabes, eso lo ponen un tubo de PVC horrible y esa es la función, ¿eh? Pero, y hay muchas iglesias de Puebla que lo hacen. ¿Qué hay de cierto que en el medioevo las gárgolas en los templos se utilizaban para ahuyentar a aquellos que pretendían hacerle algún mal a la iglesia? Por las formas estas extravagantes, fáunicas que llegan a tener, ¿no? Digamos, hay un libro básico para quien quiera entender todo esto, que es Jean de Limon. Todo esto es la invención del infierno y que tiene que ver con todo esto. La iglesia tiene también una función pedagógica, es decir, en ese sentido era quien se quisiera... el exterior está dominado por el diablo, ¿no? En Europa tú tienes, por ejemplo, el bosque está dominado por los lobos. Tú tienes muchos lugares oscuros, de tal manera que las ciudades y sobre todo la iglesia representaba un lugar seguro. Es un mensaje como diciendo, el exterior está dominado por el diablo. Si tú entras aquí, te va a proteger Dios. Entonces, era eso. Ahora, el 19 le puso mucha mayor teatralidad a eso, y recordemos otra vez, febrero de 1831, Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. De hecho, Víctor Hugo está en el comité de 3 expertos para ver la restauración que hizo Viollet-le-Duc. Entonces, las gárgolas son
completamente invención. Estas que vemos, algunas se perdieron en los videos que ya habían presentado a restauración, ya estaban muy dañadas, muchas, pero bueno, son cientos y seguramente ahora se está dando el debate, ¿cómo vas a reconstruir Notre Dame? ¿Sí? ¿La vas a dejar tal cual o vas a incluir elementos del siglo XXI que permitan una duración aparente? Digo, a ver, estábamos en el año 1200 y duraron 850 años, quizá por una estupidez humana, estamos de acuerdo. Es decir, creo que también es un mensaje muy fuerte. Yo te iba a decir, sí, entiendo lo que vas a decir, le vas a incorporar elementos de materiales que permitan una mucho mayor duración, Sí. o 5.000 años, por lo menos. harás lo que ha hecho Francia en un palacio como el Museo del Louvre, que para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa, en la explanada de este impresionante palacio, construyó la pirámide de cristal. Así es, la pirámide de Pei. Yo pienso que sí se tiene que incluir. De hecho, hay reconstrucciones en universidades, en catedrales españolas, que por ejemplo tienen una gárgola con el símbolo de un fotógrafo. Sí tienes que dejar una pequeña huella de la época. Ajá, claro. Ahora, el punto aquí es la tecnología. Hoy se permitiría, por ejemplo, para reconstruir la techumbre, 1.300 robles. ¿Sí lo permitirían los ecologistas? No. Bueno, entonces ¿se puede o no se puede hacer lo del pasado? Ese es un debate, ¿no? Muy bueno, pues lo tenemos que dejar acá. Aquí lo dejamos, querido Alejandro. faltan, la corona de espinas también es importante, revísenlo, pero bueno, ahí está Notre Dame y gracias por tu atención. No, Yo al estoy seguro contrario. que muchísima gente gracias a tu programa se va a interesar. Me decían ayer, es que se deberían hablar cosas de México. Es que esto es patrimonio universal y por favor vayan a su catedral, vayan a su iglesia de su municipio, tiene maravillas. Sí, es patrimonio universal, como lo es nuestra catedral aquí en Puebla, que es un patrimonio universal también, ¿no? Así es. Alejandro Montiel, muchas gracias Muchas gracias siempre. como siempre por la invitación. Eres muy generoso. Gracias. a 7 ti. de la mañana con 46 minutos.